Hey, ¿qué onda? ¿Cómo estamos? Ok, entonces continuamos con nuestra clase. Estuvimos hablando acerca de cómo perseguir pureza sexual en un mundo cada vez más permisivo. Eso lo vimos 2 semanas. Después estuve fuera la semana pasada. Mi papá me ayudó con la clase. La verdad ni pregunté de qué habló, pero me dijeron que estaba chido. Y quiero dar 4 semanas acerca de cómo manejar tus finanzas personales. Por varias razones. Una, estaba hablando con Ricky, ¿cómo se llama? Él. Fui a Monterrey la semana pasada y a él se le hacía bien curioso como el hecho que pagamos bien poquito a la gente que está en el staff en Horizonte. Y es chistoso porque muchos de los que están en la escuela, como que su meta es que saliendo de la escuela los contratemos, ¿no? Eso es como que ya le hice. Pero la realidad es que no fue intencional. Cuando empezamos a crecer, mi idea era tener poco staff bien pagado y muchos voluntarios. Pero como que poco a poco se fue armando como que tenemos esta necesidad, pues hay que contratar a alguien, ¿no? Entonces, el presupuesto que tenemos para el staff está muy alto. Casi el 50% de nuestros ingresos se va a nómina. Que lo sano para una organización es 30, máximo 40. Entonces, no es que no tengamos una gran parte del presupuesto destinado a salarios, es que más bien tenemos personas de más. Está bien. Pero lo que eso genera es que no hay nadie en Horizonte que gane chido. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Entonces, porque tenemos staff y alumnos, creo que eso va a ser muy útil para las dos categorías, tanto alumnos, estudiambres y staff, también muertos de hambres. Y ver cómo podemos hacer, uno, que el dinero que tenemos rinda y dos, cómo ser inteligentes con inversiones y ese tipo de cosas. Entonces, la idea es, voy a hablar 4 semanas y hoy voy a hablar acerca de la cosmovisión del dinero. O sea, a grandes rasgos, qué es lo que la Biblia dice del dinero. Aprovecho, todavía no le damos la bienvenida. ¿Por qué no me ayudas a darle la bienvenida a los que nos están viendo en vivo en YouTube? Espero que a ti te paguen más que a nosotros, pero si no, pues eso también te va a ser súper útil. Ok, entonces, la cosmovisión del dinero. Eso no es en orden de relevancia o importancia, esos simplemente son pensamientos que tuve hoy en la mañana. Ok, entonces, número 1, el dinero sirve. El dinero sirve. Déjate, te leo lo que dice Eclesiastés 10:18, no sé si lo pusieron en Reina Valera o en NTV en pantallas, porque se lee un poco diferente. En la Reina Valera dice, por el placer se hace el banquete y el vino alegra a los vivos, y esa es la frase. Y el dinero sirve para todo. Salomón, un hombre rico, dice, el dinero sirve para todo. Okay. Dice en 1 Timoteo 6:17 al 19, está así en NTV. Enséñale a los ricos de este mundo que no sean orgullosos, ni que confíen en su dinero, el cual es tan inestable. Deberían depositar su confianza en Dios, quien nos da en abundancia todo lo que necesitamos para que lo disfrutemos. Diles que usen su dinero para hacer el bien. Deberían ser ricos en buenas acciones, generosos con los que pasan necesidad y siempre estar dispuestos a compartir con otros. De esa manera, al hacer esto, acumularán tesoro como un buen fundamento para el futuro, a fin de poder experimentar lo que es la vida eterna. Entonces Salomón dice, el dinero sirve para todo. La verdad de Eclesiastés no es el mejor libro para basar como que ideas así de cosmovisión de las cosas, porque es un hombre bien confundido. Pero sí nos demuestra la mentalidad de Salomón. O sea, el dinero es increíblemente útil. Y luego ya el Nuevo Testamento nos da como que los parámetros y la forma en la cual es útil. Que los que son ricos en este mundo deben de ser, como dice, diles que usen su dinero para hacer el bien.
¿Qué significa eso? El dinero tiene el potencial de servir mucho para mejorar la calidad de vida de los que te rodean. Hay una parte en Efesios que habla de la vida antes de Jesús y la vida después de Jesús. Y dice, el que antes robaba, no dice ya no robe. Porque el que antes robaba se dedicaba a quitarle a los demás lo que les pertenecía a ellos. El que antes robaba, que trabaje para que tenga que compartir. Entonces no es el que antes robaba ya no robe, no es el que antes quitaba lo que le pertenecía a los demás para un beneficio propio, ya no lo hagan, sino el que antes robaba, que trabaje para que tenga que compartir con los demás. Entonces no robes, sino ahora utiliza lo que te pertenece a ti para bendecir a las demás personas. Es más, hay pocas partes en la Biblia que nos indican el propósito de nuestro trabajo. Una de las partes que nos indica el propósito de nuestro trabajo es para tener dinero para compartir con las demás personas. Es bien curioso eso, porque normalmente asumimos que el dinero, porque lo hemos ganado con el esfuerzo, con nuestro propio esfuerzo y con el sudor de nuestra frente, debería ser primordialmente para darnos gustos y para disfrutarlo, y ya con lo que sobra, pues ahí vemos si podemos ayudar a alguna persona o darle 5 pesos al viene o a hacer algo que nos haga sentir un poco mejor en cuanto a nuestro uso de nuestras finanzas. Pero la Biblia dice, tu dinero es primordialmente para otras personas. Eso es complicado, lo voy a hablar un poco más a futuro. La idea grande aquí, y creo que eso sí es como que la idea grande de la Biblia acerca del dinero, es que puedes tener 2 posturas acerca del dinero. 1, o usas el dinero para servir o sirves al dinero. La forma que Jesús lo dice es que ninguno puede servir a 2 amos. O serás leal a uno y despreciarás al otro, o despreciarás a uno y le serás leal al otro. Y luego dice, no puedes servir a Dios y al dinero. ¿Qué significa eso? La postura equivocada hacia el dinero es que tú trabajas para tener dinero. ¿Qué es lo que no es? Es como que la mentalidad de cualquier persona. La actitud correcta es, yo consigo dinero para tener que aportar, para tener que dar, para tener que compartir, para tener herramientas para mejorar la calidad de vida de las personas que me rodean. El dinero sirve para todo. El dinero es una excelente herramienta y es un terrible Dios. El dinero no es malo, pero puede serlo. Eso me lleva a mi segundo punto. El dinero es peligroso. El dinero es peligroso. Dice 1 Timoteo 6:10, súper famoso este versículo. Pues el amor al dinero es raíz de toda clase de mal. Y algunas personas en su intenso deseo por el dinero se han desviado de la fe verdadera y han causado muchas heridas dolorosas. El amor al dinero es raíz de toda clase de mal. Una vez más, ahí está la situación. ¿Es malo querer tener dinero? Inclusive, ¿es malo querer tener mucho dinero? La respuesta es depende. Depende de la razón. Si tú quieres tener dinero por amor al dinero, o amor a la seguridad, o amor al estatus, o amor a los lujos, el amor al dinero es raíz de todo tipo de mal. Es lo que dice Marcos 10:23. Jesús miró a su alrededor y dijo a sus discípulos, qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. Lo que está diciendo es, cuanto más tienes, más difícil te es conectar con Dios. Y uno de los versículos más intensos en ese tema, que se habla súper poquito porque pues, no son los temas a los cuales vienen las personas a la iglesia a escuchar. Escucha eso es Proverbios 30, 8 y 9. Primero, ayúdame a no mentir jamás. Segundo, no me des pobreza ni riqueza. Dame solo lo suficiente para satisfacer mis necesidades. Pues si me hago rico, podría negarte y decir, ¿quién es el Señor? Y si soy demasiado pobre, podría robar y ofender al santo nombre de Dios. Dice, no me hagas rico. Intenso, ¿no? Ahora, ¿eso significa que es malo ser rico? No puedes decir que sí, porque Pablo no le dijo a los ricos, dejen de ser ricos.
Le dijo, usen sus riquezas para mejorar la calidad de vida de las personas que les rodean. La Biblia está repleta de gente temerosa de Dios, espiritual y madura, que es súper rica. Súper rica. De hecho, casi todo el Antiguo Testamento es como que gente súper rica. Entonces no podemos decir que el dinero es malo. Sin embargo, es peligroso. Es peligroso por lo que dice aquí, que la comodidad produce una actitud de autosuficiencia que te lleva a depender menos de Dios. Y la necesidad muchas veces es lo que nos lleva a buscar a Dios. De hecho, creo yo una de las partes más sanas de la escuela de liderazgo es esta tensión que tienes porque necesitas confiar en Dios para tu provisión, ¿no? Y si no tuvieras esa necesidad, le estás eliminando a tu experiencia una dependencia al 100% de la provisión de Dios. Y sé que muchas personas dirían, no, pues yo prefiero la tranquilidad y menos estrés de saber que no tengo necesidades económicas. Está bien, pero te privas de esa dependencia en Dios, de su provisión. No ames el dinero, no ames los lujos, no ames los excesos. Y sé que tú dices, no, pero ¿qué tiene de malo? No tiene nada de malo disfrutar. De hecho, hasta dice en el versículo anterior que leí, dice que cuando eres generoso vas a poder experimentar lo que es la vida verdadera. Dice, aquí está, quien nos da en abundancia todo lo que necesitamos para que lo disfrutemos. Si Dios te ha dado dinero, lo puedes disfrutar, pero no a expensas de la generosidad y no a expensas de confiar en Dios. El dinero es peligroso. Por eso les pagamos bien poquito. No es cierto. Número 3. Hay extremos teológicos equivocados. Eso no voy a usar un versículo, simplemente voy a hablar de ellos. Extremos teológicos equivocados en cuanto al dinero. Hay una postura que se llama la doctrina de prosperidad. Y hay otra que es menos atacada, pero está igual de mal, que se llama la doctrina de pobreza. La razón que doctrina de prosperidad es muy criticada es porque es muy popular. Que dice, cuanto más tienes, más bendecido eres de Dios. Y pues obviamente eso se va a hacer muy popular porque pues ¿quién no quiere tener más? Y no solamente tener más, pero sentirse más espiritual al tener más. Y la doctrina de pobreza no tiene tanto auge porque dice, cuanto más pobre eres, más espiritual eres. Y las personas son como que en él. Pero también existen personas que tienen esa ideología. No voy a decir nombres, pero es de hecho algo popular, porque sí hay algunas personas de mucho renombre que te dirán, si tienes dinero, es únicamente para ayudar a otras personas, y si lo usas para ti, estás mal. Entonces la doctrina de prosperidad te dice esto. El dinero que tienes es señal de la bendición de Dios en tu vida. La doctrina de pobreza te dice, el sufrir por tener poco dinero es señal de madurez en tu vida. Y los dos están equivocados. ¿Por qué? Porque puedes, de hecho, hay muchos ejemplos en Proverbios de personas que son pobres porque no son espirituales, porque son flojos, porque no saben invertir, porque no son disciplinados, porque malgastan su dinero. En el Nuevo Testamento tenemos la historia del hijo pródigo. ¿Tú crees que el hijo pródigo es un ejemplo de madurez y espiritualidad porque era pobre? No. Pero también hay gente pobre que es muy noble. La viuda que dio todo su dinero, los papás de Jesús. Jesús mismo era pobre, los apóstoles. Cuando ven a una persona en necesidad dicen, oro ni plata tengo, que es lo que está diciendo, yo soy igual de mal que tú, ¿no? Entonces, hay muchas personas pobres, nobles, y hay muchas personas pobres que no tienen carácter. Y de la misma forma, hay gente en la Biblia que es rica, que está súper mal. Herodes y los reyes romanos, la historia de
de Lázaro y el hombre rico, todas las cosas que la Biblia habla acerca de la opresión de la gente que tiene más y la injusticia y la gente que se enriquece aprovechándose de viudas. O sea, la Biblia habla un chorro de eso. Y luego ves a alguien como Abraham, o alguien como Salomón, o alguien como David, o alguien como Lázaro, no el que murió, pero no el porque los dos murieron. No Lázaro el pobre, sino Lázaro el mejor amigo de Jesús, y María y Marta eran personas muy adineradas. Entonces vemos un chorro de personas en la Biblia que tienen lana, que son celebrados por ser espirituales, y un chorro de personas en la Biblia que tienen lana, que son criticados por ser carnales. Entonces no tiene ventaja la pobreza por sí sola. Y el dinero no es malo si se sabe pasar por el filtro correcto, si se sabe utilizarse de la forma correcta. La pregunta no es si eres pobre o si eres rico. La pregunta es cuál es tu actitud hacia el dinero. Regreso al primer punto. ¿Sirves al dinero o utilizas el dinero para servir a las demás personas? Conozco a personas que son absolutamente pobres, que lo único que piensan es en tener más dinero y creen que todos sus problemas se van a resolver cuando tienen más dinero. Conozco personas súper ricas que no están preocupadas por el dinero, que para ellos no es como que, ay, necesito más y cómo puedo hacer. Y están tranquilos y Dios les bendijo y todo bien. Conozco personas que son pobres, que no, aprenden a confiar en Dios, lo que dice en Santiago, que a los pobres de este mundo que sean ricos en la fe, y son personas comprometidas, son personas que su falta de dinero no les limita en su fe y en su compromiso con Dios y ese tipo de cosas. Habiendo dicho esto, si tienes que escoger entre riqueza y pobreza, ¿cuál tiene la ventaja en cuanto a tu fe y tu espiritualidad? Mi cuarto punto. Es mejor ser pobre, en paréntesis, si no tienes dominio propio. Porque la Biblia jamás dice, oh, cuán difícil es para los pobres entrar al reino de los cielos. Pero sí dice, cuán difícil es para los ricos entrar al reino de los cielos. La Biblia jamás dice el amor de la pobreza. Es raíz de todo tipo de maldad. Uno, porque la gente no ama la pobreza. Pero dos, la Biblia está repleta de advertencias hacia gente que tiene dinero. Es súper fácil. El momento que empiezas a tener dinero, empezar a poner tu confianza en el dinero. Y que te obsesiones. Estaba hablando con mi papá el día de ayer acerca de unas ideas que yo tenía de inversiones y de negocios, y me dijo esto y se me hizo tan sabio. Jonathan, no busques ganar dinero solamente por ganar dinero, porque es adictivo y ganas un poco más y ya no es que tienes una necesidad, y ya no es que simplemente estás generando más recursos por la adrenalina que te provoca el saber que estás generando más recursos. Y yo, chimpa. Porque yo soy así, yo soy bien movido, soy bien inquieto, y digo, no, y no es necesariamente por una necesidad, y yo sí lo veo como que, ok, cuanto más genero, más puedo ayudar a otras personas, más diferencias puedo hacer para ayudar a otras personas. Pero, mira lo que dice Eclesiastés 4:6. Y aprovecho para decir, si tienes alguna pregunta, ya estoy a 2 puntos de terminar, entonces si puedes ir mandando mínimo una pregunta, si alguien puede mandar una pregunta para que no tengamos ese momento incómodo en lo que esperamos las preguntas. Y si estás viendo en vivo, puedes mandar preguntas en los comentarios en YouTube acerca de lo que la Biblia dice acerca del dinero. Es mejor ser pobre si no tienes dominio propio, dice Eclesiastés 4:6. Sin embargo, es mejor tener un puño con tranquilidad que 2 puñados con mucho esfuerzo y perseguir el viento. Me gusta más como lo dice la Reina Valera: mejor es un puño con descanso que 2 puños con aflicción de espíritu. Es mejor estar satisfecho con lo que tienes que tener más pero menos calidad de vida, que tener más pero estar todo estresado y conflictos maritales y conflictos con tus hijos porque estás tan estresado de tus inversiones y del dinero y qué es lo que va a pasar si pierdes y la bolsa de valores y todo eso. Y una vez más, no estoy diciendo que sea malo,
invertir. No estoy diciendo que sea malo querer mejorar tu calidad de vida y tus ingresos y todo eso. Lo que estoy diciendo es que cuida tu corazón, porque es fácil perderte en la búsqueda de un poco más. Estaba escuchando un podcast de alguien que dijo: yo voy a descansar cuando mi cuenta bancaria tenga más de $10 millones. Y escuché eso y dije, Nel, porque si tu afán es que $9 millones no es suficiente y necesitas 10, créeme que 10 no van a ser suficientes. Y luego más al rato en el podcast dijo, pero ¿sabes qué? Creo que si llego a 10, creo que sí me aviento a 100. Y ahí está la situación. ¿Es malo si tienes $10 millones querer tener $100 millones? Todo descansa en la pregunta, ¿para qué? ¿Para obtener mayor comodidad? ¿Para tener mayor lujo? ¿Para tener mayor poder? ¿Para tener la adrenalina de ganar dinero? Entonces yo te diría, ¿para qué? Pero si la idea es, puedo utilizar este dinero para hacer una diferencia en este mundo, para ser generoso con las demás personas, y si puedo ayudar a miles con 10 millones, pero a cientos de miles con 100 millones, pues voy a esforzarme por hacer eso. Estaba hablando con una persona que ganaba un chorro de dinero y dijo, siento que Dios me está llamando al ministerio. Y dije, no te estoy diciendo que no, pero si no dejas tu trabajo y decides dar tanto dinero que vives con la economía con la cual vivieras si estuvieras plantando una iglesia. Vamos a decir que vives del 10% de tus ganancias, que eso sería mucho más de lo que ganarías si estuvieras plantando una iglesia. ¿Cuántas iglesias podrías patrocinar? Me dijo, no sé, unas 8 o 10. Y le dije, considera eso, que tú personalmente puedes plantar una, pero tus finanzas podrían ayudar a plantar 10. Y pues ya no supe de él, pero me acuerdo de esa conversación muy bien. Me acuerdo de esa conversación muy bien porque el dinero para todo sirve. Y ese es el rollo tan complicado. Yo no te puedo ver externamente y decirte estás bien o estás mal. Yo no puedo ver cuánto dinero tiene tu familia y decir estás bien o estás mal. Tú únicamente puedes ver tu corazón, puedes ver tu generosidad, puedes ver tus motivaciones y saber si el dinero te está alejando de Dios o el dinero te está acercando a Dios. Si el dinero te está alejando de Dios, es mejor ser pobre. Y sé que luego llega el abogado a tu mente y dice, no, pero es que la Biblia dice que el que no provee para las necesidades de su hogar ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Sí, pero la pregunta es, ¿a qué nivel? Y la Biblia dice, con sustento y ropa estar satisfechos, en el mismo libro que dice, el que no provee para su hogar ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Ni siquiera incluye hogar. Entonces de repente ponemos la vara muy alta. Les comparto una historia aprovechando que estoy hablando de esto. Hace más de 10 años tenía una novia que venía de una familia súper rica. Y así tan rica que llegó con unas botas para la lluvia y me dice, ¿te gustan? Pues sí, están chidas. Me las compró mi abuelo, son de $2,000. Y así como que, no creo que podría vender mi carro por $2,000. Y era de ese tipo de familia. Entonces yo acá, mexicano, que hago mi despensa en solo un precio y así, me acuerdo que hablé con una persona y le dije, ¿cómo le voy a hacer? Porque ella está acostumbrada a un estándar de vida que yo no le puedo proveer. Y esa fue su respuesta. Su respuesta es, he conocido a muchas personas que les sobra el dinero, que son infelices, pero jamás he conocido a una mujer cuyo esposo provee espiritualmente, emocionalmente, es un buen líder, provee lo básico, que no esté feliz. Porque si solamente te enfocas en lo material, pues no va a ser feliz, porque obviamente le vas a bajar un 99% a su calidad de vida. A eso llego. No tiene nada de malo luchar, no tiene nada de malo tener poco, no tiene nada de malo vivir en un lugar nada céntrico y usar transporte público. Y como yo, de repente hay cierta culpa en eso.
y ponemos esta expectativa, el momento que tenga carro, el momento que viva más cerca del centro, el momento que me alcance para no tener que comprar mi ropa de segunda mano. Y empezamos a poner esas expectativas. Yo te digo, ¿sabes qué? Mejor es un puño con descanso que 2 puños con aflicción de espíritu. ¿Cómo vamos? Entonces, como que no quiero ser pobre. El punto número 5 es que si hay una ley que se llama la ley de la siembra y la cosecha. Eso es 2 Corintios 9, 6 al 8. Dice, recuerden lo siguiente, un agricultor que siembra solo unas cuantas semillas obtendrá una cosecha pequeña, pero el que siembra abundantemente obtendrá una cosecha abundante. Cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar. Y no den de mala gana ni bajo presión, porque Dios ama a la persona que da con alegría. Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Entonces siempre tendrán lo necesario y habrá bastante de sobra para compartir con otros. Lo que está diciendo aquí Pablo es que cuanto más generoso eres, más vas a recibir. Y quizá tú dices, no, pues eso suena como a doctrina de prosperidad. No es doctrina de prosperidad. Eso simplemente es una ley que Dios establece. Se convierte en doctrina de prosperidad cuando dices, si tú das 10, Dios te va a dar 100. O inclusive, si tú das económicamente, Dios te va a dar más económicamente. Porque no siempre es el caso. Pero la realidad es que cuanto tú más das, más te estás colocando en el lugar correcto para recibir. Y a veces eso va a ser recibir más lana, chido. Y a veces va a ser recibir más paz, pues ni modo. A veces va a ser recibir mayor propósito. A veces va a ser recibir mayor satisfacción. A veces va a ser recibir, no sé, mayores o mejores oportunidades para vivir con el propósito que Dios tiene para ti. O sea, como cristiano, el 100% del tiempo que das con el corazón correcto, podrás ver el resultado de esa generosidad y dirás, lo que recibí es mayor de lo que cedí. Eso es una ley absoluta. Y hay ocasiones en la cual eso aplica a las finanzas. Que versículos como, al que es fiel en lo poco, mucho le es dado. Y para mí tiene mucha lógica, y quizás eso no tengo como un versículo para respaldarlo. Pero yo digo, si el dinero te aleja de Dios, ¿quién te va a dar más dinero? El enemigo. Entonces es posible ser rico y que eso pudra tu corazón. Si el dinero te hace más generoso y reconoces que es más bienaventurado dar que recibir, y cuanto más tienes, más haces una diferencia en la vida de otras personas, ¿quién te daría más dinero? ¿Tú crees que Satanás va a endosar ese cheque? ¿Tú crees que Satanás va a respaldar esa actitud? Y no, pues entonces sí voy a empezar a dar para que Dios me dé. Y ahí está el rollo. Ahí ya es dar por amor al dinero, que te lleva una vez más a alejarte de Dios. Porque aunque tú intentes convencerte, no, yo voy a ser generoso con mi dinero, pero la realidad es que en tu corazón lo que estás buscando es el dinero y no a Dios. Pero créeme, ahí te va. Y espero que entiendas que esto no se puede manipular, que eso tiene que ser sincero y real. Cuando tu dinero no posee tu corazón y aprendes a amar más a la gente y a Dios que el dinero, Dios se va a bendecir económicamente. Yo creo eso de todo corazón. Pero no siempre tenemos la madurez para hacer eso, y Dios no va a dejar que tengas algo que te va a desviar de Él. Entonces ahí depende al 100% de tu corazón, ahí depende al 100% de tus motivaciones. Y el rollo, el problema, la dificultad de esto es que si dices, no, pues entonces tengo que cambiar mis motivaciones para tener más dinero, lo que estás mostrando es que tu motivación sigue siendo la misma. ¿Cómo sabes que amas más a Dios que al dinero? Mantienes a Dios como la prioridad en tus finanzas. Creo que es una forma súper clara de verlo. Dice en Proverbios, honra a Dios con tus bienes.
Este no lo escribí, pero en inglés lo tengo mejor memorizado. Dice, honor God with your first fruits. Honra a Dios con lo mejor de tus finanzas, honra a Dios con lo mejor de tus ingresos, honra a Dios con lo primero. De hecho, por eso cuando hablamos de finanzas, y nada más les paso esta frase: si eres host, deja de decir vamos a darle a Dios un poquito de lo mucho que Él nos ha dado. Deja de decirlo, porque yo no le quiero dar a Dios algo que se siente como poquito. Yo quiero que sea un sacrificio, y yo creo que diga, ay, Dios mío, respalda esto, porque si no, quién sabe qué voy a hacer. Que se sienta el dinero y el gasto más fuerte es para servir a Dios y servir a otros. ¿Qué significa esto? Tu casa tiene que ser un lugar de servicio para las demás personas. ¿Por qué? Porque para muchos su inversión más grande es su casa. Lo entiendo, tienes que vivir en algún lugar. Y usar eso para ti solamente no es usar tu dinero para bendecir a otras personas. Entonces, sí, sé que se escucha un poco fuerte esto, pero cuando damos a Dios, debería haber un sentimiento: eso es un sacrificio. Esto va a afectar mi calidad de vida. Esto, si no lo haría, me podría dar más lujos, podría hacer más cosas, pero me estoy privando de algo para poderle dar a Dios a ese nivel. Vayan haciendo notas los que están de host, ¿cierto? Si no sé de dónde surgió esa frase, creo que darle a Dios un poquito de lo mucho que nos ha dado es que está hablando que si Él nos dio salvación, ¿no? Darle todo lo que tenemos es un poquito en comparación. Pero ¿sabes cómo se interpreta eso? Le puedo dar un poquito de lo que tengo y eso es suficiente. Y si tú lo ves como un poquito, no es suficiente. Tienes que priorizar. Y luego, pues, muchas personas hablan de diezmos. Yo no soy fan de diezmos porque en el Antiguo Testamento daban el 23%, daban 3 diezmos. Daban un diezmo para el templo, un diezmo para los que trabajaban en el templo y un diezmo cada 3 años para los pobres. Entonces, el equivalente sería que hubiera alguna forma de tener 10% para los gastos operativos, 10% para la gente que trabaja en la iglesia y 10% cada 3 años para ayudar en la comunidad. Y la mayoría de personas, estadísticamente en Estados Unidos, donde se hacen las encuestas, es un poco, la mayoría de cristianos dan entre 2 y 3% de sus ingresos. Entonces, la razón que no soy muy fan del diezmo es que no viene en el Nuevo Testamento, y si nos aplicáramos bien al diezmo, no daban el 10%, daban el 23%. Entonces, no creo en diezmos, sí creo en porcentajes. ¿Por qué? Porque entonces ahí, sin importar la cantidad que tienes, el corazón sigue siendo el mismo. Porque si tú dices, no, pues yo voy a dar esta cantidad y Dios te bendice más, la cantidad deja de ser tanto en cuanto a porcentaje. Entonces, algo que yo me he propuesto personalmente es cada año dar 1% más del año anterior, independientemente de la cantidad que tenga. Y espero no vivir a los 100 años, porque ahí quién sabe cómo le voy a hacer. Pero no quiero decir quiero dar 1,000 pesos más, o quiero dar 2,000 pesos más, o quiero dar... ¿Por qué? Porque yo no sé cómo Dios me va a bendecir. Yo quiero aumentar en cuanto a porcentaje. ¿Por qué? Porque los porcentajes demuestran tus prioridades. Ok, sé que hay muchas cosas como que no he hablado y que no he explicado. Lo que voy a hacer es, en las próximas 3 semanas voy a hablar de diferentes puntos. Uno va a ser de cómo hacer presupuestos y cómo ser prudente y sabio con tu dinero. Otro va a ser como más como de emprendedores y de cómo empezar un negocio o cómo tener un flujo de ingresos externos a lo que ganas en tu trabajo fijo. Y 3 va a ser
un poco más esto de lo que la Biblia dice acerca de nuestra generosidad en cuanto a la iglesia y voy a explicar más a fondo lo que creo yo que dice la Biblia del diezmo y ese tipo de cosas. ¿Va? ¿Sí? Entonces, todavía nos faltan otras 3 semanas hablando de ese tema. Entonces, amigos de media, si me pueden ir pasando las preguntas y si hay alguien aquí que tiene preguntas, pueden mandarlas a los grupos de WhatsApp que les corresponden. Y también si estás viendo esto en vivo y no recibiste el saludo anterior, bienvenido, puedes mandar una pregunta referente a el dinero a los comentarios. Dios bendice cuando ayudas a personas económicamente con dinero mal ganado. Ok, buena pregunta. ¿Qué es lo que sucede cuando el dinero es una de dos cosas? O una tranza o simplemente deshonesto. ¿Okay? ¿Qué es lo que pasa si tú robas dinero en tu empresa? ¿Qué es lo que pasa si eres prestanombres? ¿Qué es lo que pasa si cruzas cosas ilegales a Estados Unidos? Ese tipo de cosas que quizá tú no sientes, pues mínimo no soy un narco o un sicario o algo así, pero igual es dinero deshonesto. Y obviamente pues ya eso puede ir al extremo, que es lo que pasa con dinero que ganaste literal en negocios chuecos. ¿Sí? No. Ok, quizás estás ayudando a otra persona, no está chido y qué bueno que le puedas ayudar a otra persona, pero tener esta mentalidad que Dios va a bendecir algo que se está haciendo en contra de su voluntad y no sé si es una persona aquí y no sé si es una persona en línea y no sé si es algo que personalmente te estás preguntando o es una pregunta en general, pero te invitaría a que leas los profetas del Antiguo Testamento. Y el furor de Dios se basa en 2 cosas. 1, idolatría. Me han abandonado por otros dioses. Y 2, injusticia. Se están aprovechando de los más necesitados, se están aprovechando de otras personas. Estar dispuesto a violar tus convicciones para ganar dinero es una especie de idolatría, donde dices, amo más al dinero que honrar y obedecer a Dios. Y Dios no va a bendecir, por ser la palabra usada en la pregunta, idolatría. Y la mayoría de negocios chuecos se aprovechan de las personas. Entonces, tener esa mentalidad, pues la ley de la siembra y de la cosecha aplica si lo que estoy sembrando lo estoy sembrando de negocios chuecos. Lo que estoy diciendo, qué bueno que aún dentro de eso tengas un deseo de ayudar a las demás personas. Eso sí te lo doy. Qué bueno que tú digas, ok, si tengo dinero, quiero ayudar a otros. Y muchas veces Pablo Escobar o personas así son muy generosas. ¿Por qué? Porque sienten cierta culpa y dicen, no, pues quiero hacer algo bueno con el dinero que tengo. Pero eso no justifica el modo en el cual se ganó ese dinero. Entonces, el pensar que de alguna forma Dios está en el cielo diciendo, pues sí extorsionó a una persona, pero pues mira, le dio, puso 1,000 pesos en la ofrenda, ¿no? Lo siento, ahí es una de las partes donde es mejor ser pobre que tener dinero mal ganado, es lo que creo yo. Siguiente, ¿qué tan importante es para ti que tu staff diezme? No es muy importante para mí que el staff del 10% de sus ingresos. Para mí es súper importante que cualquier cristiano reconozca que tenemos que ser generosos con la iglesia, que eso es algo que Dios nos pide. Y como he dicho, dependiendo del lugar donde estás en tu vida, generosidad es diferente. Creo que es bueno dar un porcentaje y establecer y fijar un porcentaje. Pero la Biblia dice, cada quien de conforme se propuso en su corazón, no por necesidad ni con tristeza, porque Dios ama al dador alegre. Y sé que hay una tentación, y he hablado con pastores de eso, que cuando eres staff dices, pues de todos modos la iglesia me está dando ese dinero, entonces como que medio extraño como que regresar a la iglesia el dinero. Y hay hasta una mentalidad bien mal que dice, yo podría estar ganando más. Entonces, el hecho que gano poco y no me quejo, ese es mi diezmo, ¿no? Es más, escuché a un pastor decir algo así. Decía, si ganara algo justo, entonces diezmaría. Y yo así como que, ay, ¿cómo te explico? ¿Cómo te explico que el que no es fiel con lo poco no va a ser puesto sobre mucho? Para mí es súper, súper importante
que los que nos subimos acá y decimos, vale la pena dar tu vida por servir a Dios a través de la iglesia, realmente lo creamos, y no solamente lo creamos en cuanto a nuestro servicio de tiempo, sino a nuestra inversión y generosidad con la iglesia. Para mí es vital que cada persona que tiene liderazgo en Horizonte sea generoso, no solamente con otras personas, no solamente generoso en general, sino generoso con la iglesia. Pero también habiendo dicho eso, para mí es bien importante que el dar sea entre tú y Dios. Y jamás he hecho como una encuesta de quiénes dan y cuánto dan, y de hecho en los sobres tampoco tenemos eso, porque sí creo que es bien importante que no se imponga eso. Porque imagínate si hacemos una regla, el staff tiene que dar, ¿no? Y lo rebajamos de su nómina como si fuera el seguro o algo así. Se están perdiendo esa autonomía de decir yo estoy haciendo esto para servir a Dios. Es súper importante. Siguiente pregunta. ¿Cuál es el límite entre una doctrina sana y una doctrina de prosperidad? Buena pregunta, porque inclusive dije, esto suena a doctrina de prosperidad. Dentro de la doctrina de prosperidad hay extremos. Yo diría que hay un cierto punto que no es balanceado, pero no es como herejía. Y hay una parte que literal es tan fuerte que te desvía del evangelio verdadero. Entonces, el extremo tan fuerte es que tu salud, tu armonía relacional y tu billetera son las formas primordiales en las cuales mides la bendición de Dios en tu vida. Y si estás enfermo o tienes malas relaciones o problemas relacionales o problemas económicos, es porque estás en pecado y no tienes suficiente fe. La razón que eso es tan dañino es porque Jesús fue pobre, su familia no lo tragaba. ¿Y cuál era la otra? Y Jesús murió asesinado. Y es una cita de John Piper, que si la bendición de Dios se mide a través de la salud, la abundancia económica y la armonía relacional, el Padre odiaba a Jesús. El Padre odiaba a Pablo. Y sí, gracias a Dios, creo yo que hace como 5 o 10 años hubo un énfasis bien grande de que eso está mal. Y siento que muchas personas se han arrepentido de llevarlo a ese extremo. Sí, o sea, imagínate. Supe un caso que a la esposa le dio cáncer y al esposo le dijeron es por su falta de fe. ¿Qué haces con eso? ¿Qué haces con eso? Entonces, eso sí es una doctrina de prosperidad que desvía a personas del verdadero evangelio. Pero hay un desbalance donde cada semana se habla acerca de la bendición económica de dar y cada semana se habla de la siembra de la ley, de la siembra y la cosecha, cosas que son bíblicas. Pero cuando se sobreenfatiza, empiezas a generar una obsesión con el generar más dinero. Y eso no es sano. Pero no podemos decir que está mal porque están enseñando lo que dice la Biblia, pero solamente están enfatizándolo más de lo que la Biblia lo enfatiza. Entonces una iglesia así no estaría yo como que es una mala iglesia, solamente diría quizás es un poco desbalanceado. Pero sí hay rollos de doctrina de prosperidad que son aberrantes, que son terribles, que desvían a personas del evangelio. Pero creo que hay muchas personas que hablan en contra de la doctrina de prosperidad, que literal, el momento que alguien habla acerca de dar como una bendición personal, es doctrina de prosperidad, se van a ir al infierno. Y la verdad es que miden de una forma muy estricta, que literal hay partes de la Biblia que si eres así de estricto ni siquiera podrías leer, porque suenan a la doctrina de prosperidad. Siguiente pregunta. Bíblicamente, ¿cuál es el orden para ayudar económicamente? Primero a la familia y luego a los demás, o al revés. Nunca lo he hecho de esta forma, pero así funciona en mi economía. Para mí, el primer no negociable es el ser generoso con la iglesia. Porque para mí esa es la forma directa en la cual yo siento que estoy honrando y obedeciendo a Dios. De ahí, tengo a varias personas que yo creo machín en su vida y su ministerio, que sé que la están pasando difícil y les apoyo mensualmente. De ahí
tengo algunas organizaciones que apoyo y de repente también esporádicamente si veo una causa que me llama la atención, construir pozos en África o cosas así, hago algunas donaciones esporádicas. Y esa es mi situación porque mis papás no tienen necesidad económica, están bien. Pero en caso de que mis papás tuvieran necesidad económica, después de la iglesia, entrarían mis papás en segunda prioridad. Entonces yo diría que para mí sería la prioridad de esa forma. Iglesia, familia, amigos, organizaciones. Y no es así dice el Señor, eso es lo que yo hago. Y claro que puede entrar el debate ahí. Entonces, si tu hijo está en el hospital y no tienes dinero y vas a dejar de darle el diezmo, y para mí es págalo de tu hijo. Ten en mente que no diezmas ese mes y ve la forma de responderlo, ¿no? O sea, no es como que una cosa u otra, debe ser las dos cosas. Jesús, te doy gracias. Te pido que nos instruyas y nos ayudes a saber navegar ese rollo de nuestra economía, porque es súper importante, súper importante. Hay tanto estrés y tanta fricción y tanta tensión que se provoca en torno a las finanzas, y yo sé que si aprendemos sabiduría en esta área de nuestras vidas vamos a vivir mucho mejor. Entonces te pido que nos ayudes. En nombre de Jesús. Amén. Gracias por su tiempo. Les amo.